¿Estamos? ¿Alguna ¿Profe, duda? va a subir las Sí. grabaciones? Sí. Sí. Estamos entonces con el tema de evaluación en términos generales. Yo lo que les sugiero a ustedes que cuando hagan sus planificaciones, ¿no? Por lo menos pongan en esa columna de evaluación, que pongan criterios de evaluación. La evaluación se hará conforme el alcance de los objetivos planteados, por lo menos eso, y después pongan los instrumentos, porque si no parece que la evaluación son los instrumentos que utilizan. ¿Lo ven ustedes así? Sí, profe, se entiende la diferencia. ¿Se entiende la diferencia? Gracias. Porque yo en las planificaciones que vi, un poco vi eso, que lo que está como planteado son puros instrumentos. Entonces eso tienen como que tenerlo como en cuenta. Bueno, volvamos al... ¿Tienen que estar los dos? ¿Sí? ¿En la evaluación tienen que estar los criterios y los instrumentos? Sí, la evaluación tienen que estar las dos cosas. Los dos tienen que estar. Ah, está bien. Claro. E incluso podés poner la acreditación. ¿Cómo acreditás? Por ejemplo, qué sé yo, si vos acreditás con un producto o con lo que sea. Y ahí está, digamos, la acreditación con la nota, que es una instancia formal, ¿no?, del curso. Pero eso ya es entrar como mucho en detalle, por lo menos que tengan diferenciado lo que es qué evalúo con cómo evalúo. El cómo evalúo no es solo la evaluación. El cómo evalúo tiene que ver con que yo estoy mirando esos objetivos que planteé para ver si se alcanzaron o no. Sí, alguien más preguntó. Sí, yo, profesora. O Sí. sea que sería alcance con los objetivos alcanzados. La evaluación tiene que ver con determinar si los alumnos lograron los objetivos planteados. ¿Lograron o no los objetivos planteados? Entonces, el qué evaluar, tengo que evaluar en función de lo que yo planteé como objetivo o intención. La cuestión es que lo ideal sería que yo pudiera en el proceso ir viendo cuáles son las dificultades que están teniendo para que al finalizar el curso esto lo hayan logrado. A ver. Entremos al diente. Es un poco lo que nosotros hemos estado haciendo en el módulo. ¿Por qué yo soy tan pesada de que no me entregan los trabajos, no me entregan los trabajos, no me entregan los trabajos? Porque no es lo mismo el proceso que puede hacer aquel profe que fue presentando los trabajos en tiempo y forma, por más que lo haya tenido que hacer 5 veces, a aquel que va a presentar todo junto, porque yo todo junto, a último momento, yo me voy a tomar mi tiempo para corregir. ¿Se entiende? Entonces no, se supone que la instancia de acreditación va a ser la sumatoria de ver todo, digamos, todo ese proceso que se ha ido realizando, donde se van haciendo como los ajustes. Bueno, seguimos entonces. Ahora estamos ubicados en el proyecto. ¿Está? El proyecto, el último apartado que tiene es la evaluación. Bueno, acá vuelvo a plantearles lo mismo que planteé antes, ¿está? Lo que pasa es que me parecía oportuno como trabajarlo como más en detalle, entonces esto es lo que recién estuvimos viendo. La evaluación del proyecto. Para explicitar la evaluación, tener en cuenta que existen criterios de evaluación e instrumentos de evaluación. Los criterios de evaluación tienen que ver con la pregunta ¿qué se evalúa en relación al proyecto? Para ello debo tener en cuenta los propósitos definidos en él. O sea, ¿qué propósitos o objetivos me planteé en el proyecto? Esto me guiará en el proceso evaluativo para analizar qué se pudo hacer, qué no, por qué pasó, qué se aprendió, qué faltó, qué cambiaría. ¿Está?
Y en relación a los aprendizajes de los alumnos, porque piensen ustedes que nosotros estamos trabajando en un proyecto didáctico, para ello se confrontan los objetivos donde se explicita qué se debe aprender de los contenidos y los logros alcanzados por los alumnos. Tener en cuenta tanto lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Los criterios tienen que estar acordes con los objetivos, propósitos o intenciones. Ejemplo. ¿De qué evalúo? En lo actitudinal. ¿Evalúo la puntualidad, presentación de trabajo en tiempo y forma, a nivel de participación en clase? Si yo planteé, digamos, como objetivo, ¿no? Que el alumno, digamos, en los objetivos actitudinales, el alumno presenta en tiempo y forma los trabajos solicitados, bueno, entonces después, como evaluación, voy a tener en cuenta eso. Estos son ejemplos de cuestiones que estoy evaluando a nivel actitudinal. Conceptual, clasificar correctamente los materiales, explicar correctamente el producto realizado, son cuestiones que tienen que ver con lo conceptual, porque clasifica, explica. Lo procedimental, utilizar correctamente los instrumentos. Eso tiene que ver con el qué. ¿Cómo se evalúa? O sea, ¿qué instrumentos se utilizan para evaluar? Como por ejemplo, prueba escrita, lección oral, tareas, cuadernos de seguimiento, carpetas de trabajo. Ese es el cómo. ¿Preguntas? Profe, ¿y si no pone los actitudinales y los evalúa igual, no se puede? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ahí usted estaba planteando los actitudinales. Sí. Si no los pongo y después los evalúo, está mal hecho. Claro, pero claro. Lo que pasa es que, bueno, Porque yo, por ejemplo, nunca pongo los actitudinales. no y ponés siempre los contenidos evalúo. actitudinales, no ponés ni contenidos ni Claro. objetivos actitudinales. Y después evaluás Claro, actitudinales. tal cual. Sí. Debería haber una coherencia ahí, claro. Por eso está todo bien. Por eso que está bien lo que... Claro. Y a veces se le da mucho más peso a lo actitudinal que todo lo otro. Resulta que ni se señalaron como contenidos u objetivos. Claro, lo que pasa es que no se ponía porque como que era muy obvio, profe. Para mí que se veía así. Entonces decía, bueno, si participa en clase y cumple, se supone que va a estar aprobado o acreditado. Y usted, profe, por Pero ejemplo, bueno, ahora sabemos que tenemos que ponerlo. Sí, para mí van. Sí, son importantes. Pero incluso los contenidos actitudinales los podés nombrar una vez a lo largo, porque vos incluso lo podés plantear en tu misma planificación, que a lo largo del desarrollo del curso se trabajarán en forma permanente contenidos actitudinales en relación a puntualidad, compromiso con la tarea, trabajo grupal, participación en clase y demás. Lo señalás porque van a estar a lo largo del desarrollo de todos los contenidos, pero lo dejás planteado, porque si no hay como una incoherencia entre lo que se está evaluando y lo que se está planteando. Desde el punto de vista de, digamos, de la didáctica. profe, Yo te tengo que decir usted, cómo por debe ejemplo, ser. Sí. Ay, por se me ejemplo, fue. ¿y usted qué criterios se planteó para evaluar el instructorado a nosotros, por ejemplo? Ay, te tendría que mostrar la planificación. Después, en todo caso, yo les subí la planificación a ustedes. La planificación está y tiene que ver con esto de la participación, la presentación de los trabajos en tiempo y forma, con esas cuestiones con respecto a los actitudinales. ¿Estamos? Se escucha. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, la evaluación, ¿no? En este caso, ustedes
En el proyecto didáctico, ¿no? Bueno, plantearán en estas actividades de cierre y evaluación, cómo piensan de alguna manera hacer esa instancia. ¿Estamos? Porque la instancia de cierre o evaluación, ¿no? Puede ser también, digamos, en este caso el proyecto en términos generales sería como la instancia de acreditación del proyecto, ¿no? ¿Qué puede hacer, qué no, qué sirvió, qué se logró, qué aprendieron, qué no? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Qué ponen ustedes Sí, como profe. evaluación, por ejemplo, del trabajo que están haciendo con el profe Walter? Todavía no llegamos a ese punto. Ah, bien. Yo no lo vi al tema de evaluación. Ajá, Todavía no bien. llegamos ahí, me parece. No sé si estará. Creo que debería Me estar. parece que no está, Luis. Yo no lo vi. Porque la evaluación generalmente, ¿no? Sería como la instancia, digamos, posterior a la realización. En el caso de un proyecto didáctico, en el proyecto didáctico sí están las actividades de cierre y evaluación. Yo puedo pensar en qué aprendí, qué no aprendí, ¿no? A partir de este proyecto, y pues lo puedo presentar como actividades de cierre también y de evaluación, ¿no? En un proyecto, digamos, general como el de ustedes, ¿no? La instancia, digamos, de evaluación final, no sé si tendría. Sería después de que se resuelva el proyecto. O pueden poner como evaluación seguimiento del proyecto para, a través de las distintas estamentos u organismos en los que se presenta, por ejemplo. Ahí, profe, Sí. para lo de crédito fiscal, en el manual de crédito fiscal, el reglamento, hay una parte, una sección que dice cómo se le va a hacer el seguimiento al proyecto y Ujú. bueno, ese es el seguimiento, evaluación, Claro, eso qué sería. criterios se van a tener. Ujú. Si se cumple o no se cumple. En realidad creo que Claro. hay que entregar informes. Ajá. Claro. Bueno. Bien, claro, para ver en estas cuestiones de las instancias, hasta febrero conseguir los presupuestos, hasta lo otro, para ver cómo se va cumpliendo paso a paso cada cosa. En el caso del proyecto, digamos, de un proyecto didáctico, la evaluación, yo puedo plantear como evaluación, bueno, el cumplimiento de los objetivos, de determinar si los objetivos planteados en el proyecto se lograron o no, qué se pudo lograr, qué no, puedo plantear algunas preguntas, ¿no? Para trabajar con los alumnos, ¿no? Como cierre, ¿estamos? Y esa sería la instancia de evaluación. Y un instrumento de evaluación puede ser, bueno, una producción escrita, ¿no? De parte de los alumnos, con respecto a lo que se aprendió o no se aprendió. ¿Está? Sí, ahí estaba viendo, en el de crédito fiscal, que es el proyecto que nosotros tenemos que hacer con Sí. Walter, Ujú. están en los criterios de evaluación del proyecto, lo que nosotros presentamos, cómo se evalúa para ver si se nos va a dar o no Bueno, el crédito. Y Guillermo, después hay un sí. seguimiento y aclara ahí las sanciones que hay si no se cumple Ajá. lo que nosotros propusimos. Ujú. Bien, pero eso tiene que ver en función de que el proyecto va a ser evaluado con esos criterios. Lo que vos decís es sumamente importante. Yo les aconsejo, si ustedes están pensando en elaborar un proyecto que después realmente lo puedan presentar para obtener ese crédito fiscal, es que lean en detalle qué criterios tiene en cuenta el organismo para evaluar. El qué. Porque entonces yo tengo que armar el proyecto tratando de responder a esos criterios. Si yo armo un proyecto que no responde a esos criterios, me lo van a desaprobar. ¿Lo ven a eso?
Por eso yo les decía al principio que es sumamente importante, porque según cada organismo, les digo porque yo he hecho infinidad de proyectos, la mayoría de las veces he tenido la suerte de que me los han aprobado, pero ¿por qué? Porque uno tiene que también ver, ¿no?, qué es lo que espera esa institución o ese organismo, y en función de lo que espera uno escribe en función de eso, digamos, para poder de alguna manera reunir esos requisitos que están solicitando. Ustedes no tienen en el proyecto ese que evaluar ustedes el proyecto, lo están evaluando los otros. ¿Se entiende? En el caso de un proyecto didáctico sí tienen que poner, como cuando ponen actividades de cierre, quizás ahí les tendría que aclarar que son actividades de cierre y de evaluación o acreditación, como para saber, bueno, ¿cómo evalúo esto? ¿Se entiende, grupo? Porque los escucho, o sea, no los escucho. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Sí, profe, nos está aclarando un montón. ¿Les aclara? Bien. Esto que está diciendo está muy claro, Guillermo, profe. esto que está diciendo Guillermo, si no lo hicieron, de leer los criterios que tiene en cuenta la organización, porque es como decir yo, bueno, a ver, yo la profe de didáctica, ¿cómo voy a aprobar o desaprobar un trabajo? Ah, pues yo voy a tener en cuenta esto, esto y esto. Ahí se lo está diciendo el organismo a ustedes. El proyecto tiene que reunir tales y tales requisitos. Entonces, cuando leen, decía, a ver, esto lo responde, sí, sí, no, me falta, entonces le voy a agregar tal cosa. ¿Está? Así se aprueban los proyectos. Bueno, entonces, resumiendo, proyecto tiene una justificación, una fundamentación, los objetivos, las acciones, los recursos y la evaluación, entre comillas, de qué evalúo de esto, de este proyecto, si se logró, no se logró, ¿no? ¿Qué le faltó, qué mejoraría? Sobre todo en el caso de los proyectos didácticos. En el caso del proyecto didáctico, lo que nosotros incorporamos son contenidos, y cuando yo pienso en las acciones o el cronograma de actividades, pienso en actividades de inicio, desarrollo y cierre, en donde tiene que verse no solo lo que yo hago como docente, sino también las actividades que el alumno hace, por lo menos enunciadas. Si yo tengo un proyecto de 10 días, 15 días, 20 días, tendré una semana para hacer actividades de inicio en donde el alumno va a indagar, investigar, se trabajará sobre sus intereses, sobre sus necesidades y demás. En el desarrollo, ¿no?, se van a ejecutar determinadas acciones en donde el alumno va a realizar determinadas actividades, y en el cierre o evaluación van a haber puestas en común, va a haber una reflexión, va a haber un análisis de lo que se hizo, va a ser una muestra, una defensa oral o escrita, esas son las acciones que va a realizar el alumno, ¿no?, para lograr, digamos, esa acreditación final. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. No, está muy claro. ¿Aclaró? Bueno, igual eso, sí, estoy grabando. Bueno, si vamos al caso, cuando nosotros hablamos de los componentes didácticos y de estos elementos que están presentes previo a la clase, durante la clase y posterior a la clase, cuando hago este análisis reflexivo que tiene que ver con evaluación, vieron que hemos visto todo el recorrido, miramos lo que fueron los objetivos, trabajamos la manera en que se pueden presentar los objetivos o intenciones, ¿no? Le pusimos mucho también énfasis en cómo se redactan, porque a veces los redactamos mal, entonces planteamos esto de que los objetivos generalmente se redactan en infinitivo, en un verbo en infinitivo, acompañado de un contenido específico, que es el que se va a enseñar, a diferencia de las intenciones educativas, en donde el docente se involucra en esta situación, entonces se plantean
la acción del docente, más el contenido que se va a enseñar, más el para qué, ¿no? O sea, qué es lo que el alumno va a aprender, cuál es la finalidad. ¿Estamos? Entonces, acción del docente, contenido, más la finalidad o el para qué. ¿Para qué se enseña este contenido? ¿Qué es lo que el alumno va a aprender con este contenido? Así formulamos objetivos e intenciones. Después hablamos del qué enseñar y hablamos de los saberes, ¿no? Para definir qué enseño, utilizo determinados criterios para decir, bueno, estos contenidos los doy, estos no, estos son importantes, estos no son tanto y demás. Entonces ahí estoy utilizando criterios de selección de contenido, sea epistemológico, sociológico, psicológico, de actualidad, de profundidad y demás. Si voy de lo simple a lo complejo, si voy de lo cercano a lo lejano, eso tiene que ver con la organización, como secuencio, ¿no? Bien. Planteados los objetivos y planteados los contenidos, otra cuestión que nosotros trabajamos mucho fue el tema de las capacidades, que son todos estos saberes complejos que incluyen tanto lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, que sumado a la experiencia hacen que la persona pueda enfrentar determinadas situaciones para resolver determinados problemas, ¿no? O acciones complejas en su ámbito de trabajo. De esa manera el sujeto va a ser competente. La competencia se adquiere con estos saberes más la experiencia. Por eso por allí yo les había mostrado un material que también se subió, donde estaba el ejemplo del mecánico, cómo un mecánico novato encontraba el desperfecto que tenía el auto y cómo lo encontraba un mecánico que ya tenía la experiencia y era competente en su ámbito. Bueno, entonces vimos el para qué, serían los objetivos, vimos el qué enseñar, vimos contenidos, ¿no? Después vimos el cómo enseñar y ahí nos centramos en estas 4 metodologías: resolución de problemas, estudio de casos, desarrollo de proyectos, laboratorio, y vimos, junto con esto, vimos las intervenciones didácticas, que son las acciones que nosotros docentes hacemos, y que también es importante cuando nosotros planificamos anticipadamente, pensamos cómo vamos a desarrollar la clase, es importante que nosotros pensemos qué vamos a hacer nosotros. Y por otro lado también veíamos cuáles son las actividades que los alumnos van a realizar. Bueno, y por último, ¿no? En toda situación de enseñanza hay una situación de evaluación que permite, en primer lugar, ver qué es lo que de última aprendió ese estudiante a partir de lo que yo me propuse enseñar, y también evaluar mi accionar de enseñanza, ¿no? En estas 2 cuestiones está lo evaluativo. Y en la evaluación yo tengo en cuenta qué evalúo y por otro lado cómo lo evalúo, qué instrumentos utilizo para hacer esta evaluación de proceso, esta evaluación diagnóstica o de inicio y esta evaluación de producto o acreditación. ¿Qué instrumento utilizo? ¿Preguntas? No, profe. Ok, bueno. Les voy a mostrar, que esto lo voy a subir para que ustedes lo lean y lo vayan viendo y demás, les muestro en qué consiste el trabajo final, que es donde nos vamos a centrar de ahora en más. ¿Estamos? Bueno, profe. Esto lo voy a subir. Trabajo final del módulo de didáctica. Lo voy leyendo y lo voy explicando. Consigna para el trabajo final. Los profesores cursantes del módulo deberán presentar un escrito final, ese sería el instrumento de evaluación, que subirán a la plataforma, el cual debe incluir. Te lo pongo bien en detalle para que un poco vean qué van a presentar. Carátula, ¿no? Donde están los datos personales del cursante y la institución a la que pertenecen, también tendrían que poner ahí el módulo, bueno, se sabe. Y el trabajo va a consistir en 2 partes, una primera parte y una segunda parte que ya vamos a ver después. La primera parte es la presentación del proyecto didáctico, o sea, el nombre dado al proyecto. ¿En qué va a consistir el proyecto que ustedes van a hacer?
les digo, algunos tienen muchas cosas adelantadas, ¿no?, de las producciones hechas durante el cursado, otros tienen como que pensar un poco más. Recuerden que este es un bosquejo de proyecto, que en algunos casos quizás algunos lo van a poder hacer con más detalle y otros no tanto, y seguramente, bueno, seguirán retrabajando sobre esto. La idea es que esta también va a ser una instancia de aprendizaje, el poder construir este trabajo final. ¿Qué van a incluir en la justificación? Identificación del centro, descripción del contexto y la relación que el centro genera con este, curso de capacitación que tiene a cargo, explicación sintética del proyecto que quiere realizar y el tiempo aproximado que llevará a desarrollarlo, explicitando cuáles son las razones que lo llevan a realizarlo, qué beneficios tendría en el aprendizaje de los alumnos, qué beneficios tendría para la institución y el curso y el contexto, otros aportes que considere pertinentes. ¿Lo leo de nuevo? ¿Preguntas? No, profe. No, profe, nos ayuda un montón con lo otro. Bueno, le ayuda para los dos. Incluso lo que hagan en uno, lo pueden replicar en el otro, cambiando algunas cuestiones que tienen que ver con que uno va a hacer un proyecto didáctico y otro va a ser, ¿no?, para presentar en un organismo. ¿Estamos? Pero ahí tienen, no significa que tengan que responder absolutamente a todo lo que está puesto escrito acá, ¿está? Esto, lo que intento yo es hacer una guía que más o menos los vaya orientando en cómo tienen que ir escribiendo. ¿Estamos? Bueno, vamos a la fundamentación. Sí, profe. Ok. En la fundamentación, como este proyecto didáctico va a ser la acreditación del módulo de didáctica, en la fundamentación ustedes van a fundamentar con teoría didáctica. ¿Está? O sea que van a traer todo lo que vimos al principio de las dimensiones de la didáctica, de los conceptos de enseñanza, de la relación enseñanza-aprendizaje, de lo que son los contenidos, todo lo que hemos estado viendo lo tienen que integrar en este escrito de fundamentación. Por eso es que en este escrito de fundamentación, de alguna manera, cuando nosotros hablábamos de la didáctica, nosotros decíamos que la didáctica tenía una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica es la situación de clase propiamente dicha, ¿no?, en donde también están presentes todas las estrategias, métodos, técnicas que utilizamos para enseñar. Y la parte teórica, que es la dimensión descriptiva explicativa, es la que le daba el argumento, el fundamento teórico, la parte del iceberg que estaba bajo el agua, que sostenía esta propuesta. Como nosotros lo que vamos a hacer es un proyecto didáctico, entonces lo que van a tener que argumentar acá es ¿por qué un proyecto didáctico? ¿En qué consiste la metodología del proyecto didáctico? ¿Para qué sirve el proyecto didáctico? Para eso tienen todos los materiales de los PowerPoint. En este último Power que les voy a subir ahora, dice para qué sirven los proyectos didácticos, qué permiten, ¿no?, que fue con la pregunta que nosotros iniciamos. ¿Estamos? Entonces, acá dice, breve explicación teórica de la metodología del trabajo con proyectos. El material ese lo tienen. Explicación de los beneficios del uso de esta metodología para el aprendizaje de los alumnos. Relacionarlo con la formación de capacidades y competencias. ¿Por qué ayuda a formar capacidades? ¿Qué tipo de capacidades? Porque nosotros vimos que el contenido conceptual solo no sirve para formar capacidades, sino que las capacidades implican el uso de un conjunto de saberes complejos en diferentes situaciones, el cómo poder aplicar u utilizar estos saberes. En un proyecto uno hace como un uso de esto. Explicitación de la concepción de enseñanza que se adecua o se adecua con esta propuesta metodológica. Nosotros estuvimos viendo distintos conceptos de enseñanza, la enseñanza como andamiaje, la enseñanza como
como un aprendizaje artesano, la enseñanza como espacio de trabajo compartido, ¿no? Vimos distintas concepciones. Entonces, si yo digo, ¿qué es la metodología de proyecto? ¿Para qué le sirve al alumno? ¿Para qué me sirve a mí? ¿Qué genero? ¿Qué situaciones didácticas puedo generar con la utilización de este tipo de metodología? ¿Cuál sería la concepción de enseñanza que podría como ubicar, ¿no? O de alguna manera incluir dentro de esta metodología? Tienen distintas concepciones, puede ser una o varias. Ustedes se ubican. Acuérdense que están queriendo señalar cuál es el marco teórico de su propuesta. ¿Qué relación de enseñanza-aprendizaje sostiene? ¿Se acuerdan esos circulitos que veíamos que la enseñanza y el aprendizaje eran como procesos diferentes, o eran un solo proceso, o eran, digamos, era como una intersección entre lo que se enseña y lo que se aprende, y a partir de ahí surgía la buena enseñanza? ¿Qué características tendrá el contrato didáctico que se establece entre el docente y los alumnos? ¿Se acuerdan que eso también hablamos y hicieron ustedes ejemplos de en qué consisten los contratos didácticos con sus alumnos? ¿Qué lugar ocupa el contenido en la relación pedagógica? A ver, perdone, lo voy a sacar, porque ahí nos vamos a hacer lío con el tema de la relación pedagógica, porque nosotros no trabajamos mucho el tema del poder saber. ¿Qué se entiende por contenido? ¿Qué tipos de contenidos son importantes trabajar en este tipo de propuestas? O sea, yo les estoy largando una serie de ítems que los puede ayudar para servir en la redacción. Pero no es corto y pego, porque tiene que haber coherencia. Si yo digo que yo me voy a parar en la metodología de desarrollo de proyectos en el aula, porque es una metodología activa, que permite un alto protagonismo por parte del alumno, a partir de generar propuestas de acciones a través de centros de interés, problemas, estrategias, bueno, lo que sea, ¿no? Y en este tipo de metodología es importante trabajar con este tipo de contenidos, ¿está? Y entonces ahí hablaré de los contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales. ¿Cuáles son los criterios que priorizo, los criterios de selección? ¿Qué relación establezco entre capacidades, objetivos y contenidos? Eso también lo vimos. Todo lo vimos, ¿eh? Lo tienen todo escrito. ¿Qué características tendrán las intervenciones didácticas y las actividades de aprendizaje de los alumnos dentro de esta propuesta metodológica activa? ¿No? Ahí tienen, ¿no?, algunos criterios o cuestiones a tener en cuenta cuando yo selecciono las actividades. ¿Y qué tipo de evaluación estarían presentes en la propuesta? Sí, o sea, la propuesta va a haber una, digamos, va a estar presente la evaluación diagnóstica, y de proceso, o va a haber una instancia de producto o acreditación final, y toda otra cuestión que quieran. Como el proyecto. ¿Todo eso va en fundamentación? Todo eso va en la fundamentación teórica. ¿Por qué utilizo el método de proyecto? Como esto, o sea, lo pongo acá porque yo quiero evaluar de qué manera todo lo que hemos estado viendo, pedacito por pedacito, que ha ido y ha venido, ¿no?, lo podamos ver en una integración. Todo esto es lo que fundamenta mi propuesta de enseñanza. Y en este caso es mi propuesta, digamos, de proyecto. No les estoy pidiendo, ustedes después pueden agregar todo lo que quieran con respecto a su espacio concreto, ¿está? Pueden agregar cuestiones teóricas que tienen que ver con su proyecto concreto, si es que van a enseñar a RCP, qué es esto, en qué consiste, por qué es importante, ¿no?, que todos sepamos maniobrar este tipo de cuestiones, o si van a enseñar determinadas máquinas actualizadas de carpintería, por qué es importante esto y demás, y pueden señalar cuestiones teóricas. Pero esto puntualmente, esta fundamentación, lo que yo les pido acá, tiene que ver con que yo evalúe también todo lo que estuvimos viendo en el cursado. Y fundamenta, de alguna manera, la elección del método de proyectos, ¿no?
esto que escriban después les va a servir para cualquier tipo de proyecto de enseñanza que ustedes quieran hacer, porque ustedes se están parando dentro de una fundamentación pedagógica didáctica. ¿Estamos? Sí. ¿Preguntas? Bueno. No por el momento, pero Qué linda. Ahora cuando empecemos Ok, a escribir, está van a bien, escribir bueno, no claro. importa, todas está las bien. Bueno, preguntas. ahora van a empezar a escribir. claro. Bueno, entonces, fíjense, está la fundamentación, la justificación, la fundamentación, después los objetivos del proyecto, que tienen que ver con la meta o finalidad del proyecto en sí, y los objetivos de aprendizaje. Por eso es que les decía, eso lo vamos a aclarar un poquito más. O sea, ¿qué esperamos que el alumno aprenda en relación con los contenidos? Los contenidos a trabajar, conceptuales, actitudinales y procedimentales. Recuerden que los objetivos se formulan con un verbo en infinitivo más el contenido, y los contenidos se enuncian como sustantivos. Recuerden eso, porque hay muchos que todavía se confunden en eso. Bueno, después está la secuencia de actividades generales, posible cronograma tentativo, o sea, tampoco le den, o sea, yo no voy a, esto es, o sea, es un ejercicio que vamos a hacer, no les exijo yo tampoco tan en detalle eso. Pero en esta secuencia general no es, vuelvo a repetir, que ustedes tengan que desarrollar las 15 clases con inicio, desarrollo y cierre, sino que piensen en las actividades o posibles secuencias de actividades de inicio del proyecto, porque contábamos, me acuerdo, una de las clases que veíamos de esta visita a la biblioteca, ¿no? Donde iban a llevar la contabilidad de una biblioteca. Todas las actividades de inicio tienen que ver con toda la preparación previa a la visita a la biblioteca. Y la primera actividad de inicio es despertar el interés del grupo en el proyecto. Si yo soy docente, la que va a llevar el proyecto al aula, ¿no? Yo llevo la idea, entonces tengo que generar acciones o actividades que lleven a despertar el interés del grupo por participar en el proyecto. ¿Está? Y después, digamos, habrán otros tipos de actividades de preparación para lo que es después el desarrollo del proyecto. Actividades de desarrollo, y yo acá le pondría actividades de cierre y evaluación del proyecto. ¿Qué va a consistir esa evaluación? ¿Van a hacer un trabajo grupal, de reflexión? ¿Van a presentar lo que produjeron en el proyecto y van a hacer, qué sé yo, carteleras en las galerías del centro presentando lo que hicieron? No sé, bueno, ustedes verán. ¿Qué recursos utilizo? Fundamentalmente recursos didácticos, o si van a hacer algún gasto económico porque van a viajar o qué sé yo. Los criterios de evaluación e instrumentos de evaluación. Que ahora les voy a mostrar algunas cuestiones. Y acá serían la acreditación, esto es como tentativo, ¿sí? A ver si va a haber una instancia de acreditación o directamente no, con la evaluación está.